preocupa a muchos sectores gremiales es el bono de fin de año que están pidiendo. Ya hay varias provincias que lo están dando, Berkovich lo ha venido comentando. Y ¿cómo están los reclamos, Omar Plaini? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, creo que los reclamos del bono, primero, no es exclusividad de este año. Ya hace unos años que varias organizaciones vienen reclamando el bono para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Lo que pasa es que este año se han agregado muchas más organizaciones sindicales porque, bueno, el proceso de inflación complica la situación. Todos aquellos que negociaron paritarias a comienzo de año o mediado de año, el propio proceso inflacionario ha dejado atrás esos acuerdos y ese salario, por lo tanto, quieren compensar, con lógica razón, las organizaciones sindicales, depende de las características de las actividades, con un bono compensador de fin de año que se le pide a los empresarios. El problema se le va a generar a los empleados públicos, porque ahí tiene que dar respuesta las provincias y el Estado Nacional también. Algunas provincias han dicho que sí, el Estado Nacional ha dicho que no. Pero también tiene empleado público el Estado Nacional. Lo que pasa es que, bueno, la semana pasada cuando hablábamos con el ministro Kichilov, ¿qué decía Kichilov? Dijo que no veía el deterioro del salario real necesario como para que este reclamo sea legítimo. Lo mismo había dicho Augusto Costa, el secretario de Comercio, antes, pero evidentemente hasta gremios oficialistas, por eso le quisiera preguntar a Pedro Guasiesco, también lo reclaman abiertamente, ¿no? No, sí, por supuesto, o sea, acá ya llevamos un periodo de 10 años en la cual en general se ha mantenido el poder adquisitivo de los trabajadores, con excepción del 2009 que se mantuvo en un punto de equilibrio, pero en este año estamos teniendo un problema que ya las negociaciones que cerraron a principio de año ya tienen un atraso de varios puntos con respecto al costo de vida real, ¿no? O sea que esto, nosotros un poco nos guiamos por lo que es el centro nuestro de investigación en cuanto a la cuestión económica, que es Cifra, y los cálculos nos están dando que estamos, los que cerraron acuerdo a principio de año están quedando abajo más de un 5%, ¿no? En algún caso más todavía. Ahora, en algún momento también se había planteado a nivel del propio gobierno que esto era responsabilidad de los empresarios, ¿no? Marcelo Fernández es de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, industria. ¿Y cómo están frente a esta situación? Bueno, en realidad nosotros como pequeñas y medianas no tenemos responsabilidad de ni de inflación, ni de aumento de precio, ni mucho menos. A ver, nosotros lo vemos con cuidado esto, porque creemos que un bono de fin de año lo tenemos que analizar sector por sector y después también separar en los mismos sectores grandes de pequeñas y medianas. No es tan sencillo plantearlo así con cifras o que se puedan decir tal sector lo puede dar o tal sector no. Me parece que esto debe ser discutido como se discuten las paritarias, tal vez cada gremio con cada cámara empresaria que firma su convenio tiene que sentarse y analizarlo si se puede. Como bien decían acá, ya no es de este año, o sea, no es una novedad lo del bono de fin de año o bono compensación o una cifra salarial. Lo que pasa es que no podemos hablar de una cifra fija y yo no creo que todos los sectores este año hayan tenido el mismo comportamiento. Se ha discutido varias veces que no se ha crecido como se venía creciendo, que hay problemas de inflación. Y yo digo, si esto se sigue discutiendo y se lleva a un término de una cifra demasiada alta, ¿quién no lo va a trasladar a los precios? Con lo cual nunca vamos a terminar de corregir. Y por supuesto que nosotros siempre defendemos el salario del trabajador porque vivimos del mercado interno. ¿Es así, Plaini? No, ¿Hay una espiral precio-salario? No, yo creo que los empresarios tienen una gran responsabilidad. O sea, quizás no lo tengan las pymes, pero a ver, en una economía concentrada, en un mundo capitalista voraz, que los empresarios digan que no tienen responsabilidad es una barbaridad. Son los máximos responsables. Ahora, también los gobiernos tienen que encontrar los instrumentos y los mecanismos para resolver esta situación. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Acá hay un compañero que es del neumático, que ellos sí tienen. Cuando nosotros presentamos, un grupo de legisladores de la CGT, el proyecto de participar en las utilidades de las empresas, quedó ahí cajoneado. O sea, nosotros queremos discutir todo el proceso productivo. Era soviético, dijo la UIA en ese momento. ¿Qué es lo que es soviético acá? Acá la realidad es que hay una concentración económica brutal. Bueno, en su momento Recalde no había presentado un proyecto... Por supuesto, con la firma mía y de Facundo Moyano. Bueno, ahí está. De la CGT es el proyecto. Pero lo mataron. Durmió el sueño de lo justo. Los tres. Durmió el sueño de lo justo. Es más, ahí empezaron las dificultades nuestras con el gobierno. Precisamente en ese proyecto, cuando lo presentamos, 2011. Y bueno, no sería momento pero los pymes somos empresarios, ¿viste? Vos dijiste, los empresarios tienen una necesidad. Claro, vos lo separás siempre, hay que aclarar, porque lamentablemente cuando dicen empresarios caen... Las pymes, pero yo soy pyme. No son las generadoras. Claro. A ver, ustedes no son los formadores de precios. Por eso digo, pero siempre con los empresarios, realmente cuando uno dice los empresarios, caemos en el... Marcelo, yo clarifiqué. Pero por eso te digo, y esto vale la pena aclararlo, porque siempre cuando se dice los empresarios, y cuando lo usan para bien y para mal, caemos todos en la bolsa. Yo no soy de generalizar. Por eso digo, a ver...
acá las grandes empresas, inclusive esto salió del seno de la Unión Industrial, porque creo que fue el presidente que dijo, sí, habría que ver, porque fue hay el primero inflación. que dijo. Bueno, claro, Méndez. pero las grandes Ahora, son Marcelo, las que... el gobierno, esto es el preocupante. Ejecutivo Nacional durante muchos años dijo, los empresarios la juntaron con la pala. Sí. Sí, sí. Bueno, esos que lo juntaron con la pala, Vamos a tener la pala, ¿no? no, la tienen guardada, o se la llevan al exterior y no la ponen cuando la tienen que poner. Esto ya lo dijo el general Perón, ¿no? Cuando viene la época de vaca flaca. No somos los trabajadores, No, los que nos llevamos pero al viste, Omar, exterior, los que tenemos los cientos de miles de millones de dólares fuera, son los empresarios. Es más, somos los que ponemos el pecho cuando las cosas vienen mal, los que estamos en la calle, los que estamos en las plazas, los que estamos en las movilizaciones. Coincidí conmigo que el bono no se separa entre grandes y chicas. Cuando caemos todos, caemos en la volteada. Bueno. Eso es lo que tenemos que discutir, porque tampoco se segmenta. No, Cuando pero- una grande, caemos todos adentro. Entonces hay que pagarlo. Las grandes, las medianas, las pequeñas tienen que pagar. Bueno, no puede que se Parece que segmenta. hay un tema que es claro, digamos, que si se ha podido mantener la situación de que los trabajadores no pierdan contra la inflación en todo este proceso, me parece que eso es lo que no está en negociación. Eso no puede estar en discusión. O sea que si estamos en una situación de que hay una modificación de los precios, vaya a saber por la causa que sea, la cuestión de que el nivel de salario tiene que estar protegido, me parece que eso no es negociable. De alguna manera hay que garantizar, hay que buscar otras metodologías, otro método, de acuerdo más largo, con cláusula gatillo, pero si hay un incremento de costo de vida, el trabajador tiene que tener protegido su ingreso. Me parece que eso es básico. Después viene la otra discusión de qué modelo de país queremos y de alguna manera cómo entendemos que el modelo productivo tiene que trabajar. Y acá se ha generado la costumbre, y bueno, y en esto sí hay que decirlo, en general los empresarios, más allá de los pequeños y los grandes empresarios, pero hay una costumbre en esperar resolver el problema por cambiando los precios o esperando una ayuda del Estado. Cuando de alguna manera, si acá no hay un proceso de inversión a nivel del establecimiento, a nivel de donde se hace la producción, no se va a poder conseguir resolver en serio la cuestión de fondo que es el proceso A ver, inflacionario. está Fausto Espotorno, que es economista del estudio de Orlando Ferreres. En estos momentos, ¿cómo están observando ustedes esto que, bueno, los sindicalistas están diciendo, la pérdida salarial frente a la inflación? ¿Es así? ¿O es Sí. como dice el gobierno que no hay pérdida? No, sí, calculamos que alrededor de hasta ahora tenemos una caída del salario real del 8% en promedio. La inflación en octubre nos está dando un nivel de 42% de aumento punta a punta y los salarios están aumentando alrededor del 33%, 34%. Ahora, para fin de año se puede aflojar un poquito, dependiendo si se da el bono o no. Y también la inflación creemos que puede ir aflojando un poquito, pero no vamos a terminar el año con menos de una caída del salario real del 6-7%. ¿Esto ustedes lo notan también así? Sí, nosotros, digamos, no coincidimos por ahí en esos números de inflación, es un poco más bajo, pero sí que hay una caída del salario real promedio que está superando el 5%. ¿Dónde es más grave o así es con qué sectores de la Y economía? fundamentalmente en los puntualmente? sectores que arreglaron primero. Lo que arreglaron a principio de año es ahí ¿Cuáles? donde está claramente. Y fue en el tema de los sectores de metal mecánico, en el sector de la cuestión de los Docentes. textiles, docentes, los empleados públicos. Entonces ustedes reclaman la que el boca. gobierno mismo Después hay también otra- a los hay- estatales les entregue un bono de fin de año, digamos. No, esto no. es generalizado, o sea, acá el salario hay que cuidarlo para todo el mundo, o sea, no puede haber perjuicio, o sea, tenemos que entrar en un sistema que garantice que los sectores que trabajan no pierdan contra la inflación. Después, ¿cómo se resuelve el problema de la inflación? Es otro tema que hay que abordarlo con toda seriedad, pero hay que partir de la base que el trabajador no tiene que perder. ¿Esto puede generar una reunificación sindical, un cambio en el mapa sindical? Digo, le pregunto porque ayer se encontraron en el aeroparque referentes de las 3 CGT. En una Caló, Barrio Nuevo y el Momo Venegas. Sí, no los presidentes, no los líderes, pero sí referentes. Bueno, pero es un indiscutibles. proceso que... Nosotros vamos a estar yendo a un proceso electoral el 17 y 18 por parte de la CTA, que va con un padrón de 700.000 trabajadores que van a votar y van a elegir una conducción a nivel nacional, en un proceso totalmente democrático, inédito en nuestro país, o sea que en ese sentido vamos a seguir construyendo nuestra central y aportando, en todo caso, en la unidad de la acción en cuestiones que correspondan para mejorar la situación de ¿Y los ustedes, trabajadores. A ver, no puede haber organización sindical ni dirigente sindical que no quiera la unidad. La unidad fortalece, obviamente. De hecho, los trabajadores por abajo siempre están unidos. Este es un problema de las organizaciones, la dirigencia que tenemos que resolver. Ahora, en la unidad tenemos que dar un debate. Lo hemos planteado desde la CGT nuestra. Hay que hacer un debate, ¿por qué, para qué, con qué condiciones y un programa. Así como alguna vez tuvimos Huerta Grande o La Falda, tenemos que hacer un programa de cara a la sociedad
para presentar al gobierno cualquiera sea, y tener la suficiente autonomía y el coraje de hacer eso. Está bien, pero la división frente al gobierno primó frente al programa hasta ahora. Digamos. La división tiene que ver con que fue alentada de muchos funcionarios del gobierno, de nuestros propios errores y de que siempre lo político partidario juega un papel. Estoy hablando de la CGT, obviamente la CTA es otra central, que también terminó dividida por cuestiones políticas. O sea, evidentemente que nosotros tenemos que trabajar para la unidad. ¿Quién no va a querer la unidad? Ahora, tenemos que hacer un planteo serio y tenemos que discutirlo de cara a la sociedad. Y yo sé que eso va a llegar más tarde. Ahora, y trabajamos para eso. El tema vuelve a ser la inflación, porque usted dice 41, hoy la inflación Congreso dijo 40, el oficialismo dice no es 40, lo dijo Capitanich. ¿Volvemos a una discusión en torno a la inflación, a números que distintas partes tiran? Mira, en general, excepto las del gobierno, todas las demás mediciones de inflación están más o menos en el rango del 40%. Incluso la Ciudad de Buenos Aires también tiene una inflación de la ciudad y está en ese rango. Obviamente el problema es la inflación. Obviamente hay dos problemas, te diría. Uno es la inflación y el otro es la actividad económica. O sea, en el último año, si uno mira septiembre, la actividad económica cayó 4,2%. Y en el año se están perdiendo unos 500.000 puestos de trabajo. O sea, el límite de... ¿Usted lo ven así, Marcelo? No, la verdad que no, 500.000 puestos de trabajo me parece que, digo, bueno, no sé cómo hacer lo publicó. O sea, el INDEC sacó 400.000 puestos de trabajo y eso que está tomando solamente 31 aglomerados. Y si nosotros tuviéramos eso, realmente, digamos, entraríamos en un proceso recesivo muy importante porque 400.000 trabajadores menos son 400.000 familias consumiendo menos. Si bien fue un año que hay que reconocer que no fue un año de crecimiento, nosotros no hemos aumentado los precios un 40% porque nos vamos de mercado y perdemos posibilidad de estar en las vidas de los negocios, en los shopping, en fin, en las góndolas de supermercados. Así que me parece que, digo, yo entiendo que se estudian los números, los economistas tienen que dar uno, el gobierno va a dar otro, pero a mí me parece que nosotros, entre todos, tenemos que luchar por una realidad. Y esto que estamos haciendo acá, hoy hicimos un evento en Parque Norte, justamente con algunos gremios industriales, para poder llegar a un acuerdo de qué país queremos, y esto sería bueno que lo hagamos entre todos, ¿no? Pero hay expulsión, porque el gobierno sostiene que no hay todavía pérdidas de puestos de trabajo. Ay, como que no, hay en la metalmecánica, hay en el sector cárnico, hay en varios sectores y suspensiones, esto se ha dicho. Es más, termina de reconocer el jefe de gabinete que hay inflación. O sea, a ver, no podemos tapar el sol con la mano. Después que discutamos cuánto es el porcentaje, pero hay o no hay inflación, hay o no pérdida de puesto de trabajo. Hay ha habido un ajuste, evidentemente que ha habido un ajuste y que hay una recesión. ¿Por qué? Porque la inflación carcome y no permite de ninguna manera que los trabajadores puedan generar consumo. Es más, ese bono de fin de año va a ser para el consumo. Los trabajadores no quieren ese bono para otra cosa que no sea consumir. ¿Ustedes, Vallejo, comparten que hubo un ajuste? No, nosotros compartimos que hay una situación económica complicada por este factor externo, por la situación de Brasil. Hay una caída, obviamente una caída en la situación en la actividad económica y hay suspensiones y tenemos el riesgo de que empiece a haber situaciones de despido. Ese es el panorama que vemos y que de alguna manera es preocupante. Por eso el acento lo ponemos en esto, de que hay que mantener la política en la cual los trabajadores tienen en su bolsillo el suficiente dinero para poder mantener su poder adquisitivo, ¿no? Bueno, las perspectivas, ¿cómo ven ustedes para fin de año? Y para fin de año creemos que el esquema va a seguir. Por ahí se desacelera un poco la caída, pero más que nada por una comparación estadística. Pero no hay nada hoy que reponga la actividad económica. De hecho, se ha empeorado, por ejemplo, el tema de la soja. Una gran parte de la actividad económica argentina está impulsada por los dólares que entraban en la soja y la soja cayó 45% en precio. Entonces, eso va a generar menor ingreso de dólares, a pesar de que ahora las cerealeras decidieron liquidar, van a liquidar un poco más, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque es algo que no van a liquidar el año que viene. O sea, que eso es algo que falta. Y eso se suma allá el problema que estabas teniendo en la actividad económica hasta ahora. Pero era la cosecha anterior. Lo que hay acumulado en los silobolsas es parte de la cosecha del año pasado y toda esta. Sí, pero pero eso es el impacto directo. Pero el impacto indirecto, la capacidad de consumo de todo eso, porque eso lo venden los cerealeros, y venden, generan, producen, invierten con esa plata. Acá el precio ese tiene un impacto indirecto sobre la capacidad de consumo y producción e inversión. Están bajando los commodities en el mundo, o sea, no es culpa de nadie que baje los commodities en el mundo. Está bien. Digo que eso se asuma al problema que ya estaba teniendo. Está bien, pero fíjate, digo, está bien, es verdad eso, y han bajado los commodities, la soja que baje, hay menos recaudación, por supuesto que por la retención. Digo, pero en los planes como el de Agora 12, por ejemplo, digo, hay sectores,
yo represento barroquineros, calzado y algunos otros sectores, que con la hora 12 se ha buscado planes anticíclicos, reconociendo todo lo que se dijo acá, que hay baja en el consumo, que hay un poco tal vez de recesión, en fin, que había aumento de precios y se ha vulnerado el bolsillo, pero hay planes anticíclicos como el Procreauto, que ha servido para que las terminales vendan y mantengan el mercado interno. Fíjate que salieron de las suspensiones, no. Está bien, pero salieron de las suspensiones que veíamos a principio de año. Entonces digo, también sería bueno que salgan y digan, miren, gracias a esto nos va bien. Ahora, que hay muchas cosas para corregir, pero para eso estamos. Me parece que entre todos lo vamos a poder hacer. Pero algunas cosas se han mantenido. No, que yo digo que el crédito, cuando vos tenés una caída del salario real, la gente no sale a buscar crédito. O sea, fíjate la hora 12, no lo digo yo, fíjate las operaciones de la hora 12. Simplemente para una idea, una caída del 6% o del 7% en el salario real equivale al 50% del crédito, en masa salarial equivale a más del 50% del crédito al consumo. O sea, tendrías que, en términos reales, o sea, tendrías que aumentar el 100% del crédito al consumo para recomponer el pero no te parece que hubo planes, pero no te parece que, digo, no sé si lo conoces, ¿lo viste la hora 12? Sí, lo conozco, bueno, la gente si tiene menos plata, no se mete en un crédito. ¿Cómo no? Fíjate las operaciones que ha habido. En algunos rubros no. Fíjate en algunos rubros que han aumentado, por eso te digo, esto es lo en plan de compra. Ahora, que vos me digas que no es lo mejor, que no es un plan, que bueno, pero es una medida anticíclica, dado lo que se ha dado, de todo lo que ha pasado, pero digo, tenemos que saber que hay planes como para mantener el consumo, yo digo, para que no seamos apocalípticos y podamos empezar el 2015. El mejor plan para mantener el consumo sería eliminar la inflación. Bueno, está bien. ¿Puede haber en diciembre alguna clase de protesta o alguna clase de incidente así al estilo de los que suele haber en diciembre por la demanda de un bono de fin de año? No, vamos por partes. Primero la protesta. En protesta estamos muchos gremios en reclamo. El caso de mi organización, por el conflicto que tenemos con el Grupo Clarín. Una cosa son las reclamos protestas con el sector gremiales empresarial, causadas y otro lo que se después refiere... el tema de los bancarios, que han parado los bancarios bien, por el pero, tema. Ahora a ver, los docentes también, a ver. Pero no hay reclamos. Explosiones organizadas. Por eso, primero iba a ir por eso. Después vamos por lo otro que vos me decís. Todavía el gobierno tiene que explicar quiénes son los más de 400 imputados en el 2012, que a la ligera se acusó en aquel momento al secretario general de la CGT y al secretario general de la CTA, Micheli y Moyano, y que todavía no dieron explicaciones, y que yo le he pedido públicamente al jefe de gabinete en el Congreso que me diera los nombres, porque quiero saber si ahí había canillitas, judiciales, camioneros, bancarios, quiénes estaban ahí. Bueno, esta cosa de inventar eso y culpar, digamos, así a la ligera, le hace mucho daño a todos. Entonces, primera cosa acá, nada de eso. Lo que acá hay un problema de un proceso inflacionario que carcome los salarios. Eso está clarísimo. Acá acaba de reconocer el empresario que hay un poco de recesión, lo reconoció él, y esa es la inflación que nos dificulta y nos perjudica a todos. Ahora, de allí a pensar que hay una conspiración organizada, miren, la democracia goza de muy buena salud, el gobierno va a terminar su mandato, ojalá que este gobierno encuentre la herramienta y los mecanismos para resolver estos problemas que tiene, porque es lo que decíamos todos, porque si le va mal al gobierno, no va mal a todos, y en particular a los trabajadores y más que nada al sector informal de la economía. Bueno, muchas gracias. Gracias.